Vamos a ver equilibrio ácido-base. Es un tema algo largo. Eh, no sé si me va a dar tiempo en un video, pero vamos a ir relativamente rápido. Primero lo que hay que entender es que el metabolismo como tal genera desechos ácidos. Pues de un montón de fuentes. Bien puede ser el propio CO2 tiene, pues es ácido o provoca acidez más bien. Tenemos ácido sulfúrico y fosfórico, que pues este viene principalmente del metabolismo de las proteínas. Aparte pues tenemos otros ácidos orgánicos como los uratos, por ejemplo. Pero bueno, eh, son ácidos no volátiles los que así diferentes del CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 se puede sacar por los pulmones. Entonces se describe como volátil. Recordemos que volátil significa pues, que se disuelve en el aire. En cambio, estos extras, por así decirlo, son no volátiles. ¿Y cuál es el ácido que se forma del CO2? Pues el ácido carbónico, por función de la anhidrasa carbónica, pero eso es tema aparte. Tenemos otros ácidos, repito, orgánicos como el ácido láctico, que recordemos que su principal fuente es el ejercicio intenso. O sea, después de un ejercicio intenso se va a producir durante la glucólisis anaerobia. Entonces, anaerobia. Luego de eso, pues vamos a ver que la producción de ácidos no volátiles en el cuerpo es de aproximadamente 50 milimol por litro por 24, perdón, 50 milimol por 24 horas. O sea, al día generamos realmente muy poco. Pero bueno, se genera realmente muy poco ácidos no volátiles. Pero bueno, em, tenemos que el ácido láctico, ya que tenemos que este es básicamente lo que nos va a decir si el paciente está con hipoxia. Es un sello distintivo de la hipoxia. Muy bueno tenerlo esto en cuenta. Y tenemos también, evidentemente, los cetoácidos, que se generan pues del metabolismo de los lípidos. Entonces, para recordar cuáles son tres principalmente: la acetona, el beta hidroxibutírico y pues el aceto acético. Que juntos forman los cuerpos cetónicos o los cetoácidos, que son importantes principalmente para la diabetes. Entonces, vamos repitiendo, tenemos ácido volátil, que es el CO2, o más bien el ácido carbónico. Tenemos ácidos no volátiles, el sulfúrico, el fosfórico, que son principalmente de las proteínas, el láctico de la glucosis anaerobia, mayormente durante el ejercicio intenso, pero en dado caso de hipoxia, pues es en todo el cuerpo. Los cetoácidos, que son relevantes en qué patología, principalmente diabetes. Entonces, a pesar de la cantidad de hidrógeno que produce el cuerpo, su concentración pues no es tan, no está muy bien regulada, con un pH de 7.35 a 7.45. Si va para abajo es acidosis y si va para arriba es alcalosis, que también lo hablaremos más adelante. Y pues la presión del hidrógeno en el cuerpo de manera general, o bueno, la concentración, sí, la concentración no es
no es la presión, es concentración. Ahí está. La concentración de hidrógeno generalmente se mantiene en valores de 35 a 45 milimol por litro. Ahora sí. Y pues 35, 45, como que hace sonar las campanas de estos dos que están acá. Entonces vemos que es un margen bastante estrecho. Entonces, obviamente es esencial esto, ya que si no nos va a comenzar a afectar a la ionización de las proteínas. Y pues recordemos que las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas se van a ver afectadas por los cambios de pH, principalmente terciarias, por las interacciones de puentes salinos, sí, a la estructura tridimensional de las proteínas. Entonces, es la estructura 3D. Ahí está. Em, Vamos a ver qué ves. Obviamente va a afectar la actividad enzimática, como la puede aumentar, como la puede disminuir. Como también puede afectar a los canales activados por iones, o los canales iónicos activados por diferentes voltajes, porque no es lo único porque también se afecta. Vamos a ver también que una disminución del pH, que es lo que nos va a provocar, va a aumentar el sistema nervioso simpático. Y pues, ¿qué es lo más común? Arritmias. Que esto pues tiene una explicación en relación al potasio que veremos un poquito más adelante. Y otro valor muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la presión parcial del dióxido de carbono, ya que también va a afectar a la curva de saturación de hemoglobina y por lo tanto afecta a la oxigenación general del cuerpo. Em, en este equilibrio ácido-base tenemos componentes metabólicos y componentes respiratorios. Los componentes metabólicos, pues vamos a ver que son los componentes metabólicos van a ser los eritrocitos y los riñones, pero ahorita vamos a ir por pasos. Entonces el cuerpo va a contener amortiguadores, o como los conocemos de otra forma, los buffers. Amortiguadores o buffers, que pues a fin de cuentas es lo mismo. Estos amortiguadores van a ser de bicarbonato. También cuenta la hemoglobina, pero primero vamos a ver que pues tiene característica de estar en el plasma. En cambio hay otros celulares. Los celulares, los principales, van a ser las proteínas y los fosfatos. Sin embargo, también la hemoglobina es un importante, ya que recordemos que es parte del componente metabólico del equilibrio ácido-base. Eh, ¿Qué es lo que va a provocar el equilibrio? O si que el equilibrio se mantenga en este amortiguador del bicarbonato. Es que el bicarbonato, a diferencia de los componentes celulares, pues ¿qué es lo que va a suceder? Están en un ambiente abierto, son sistemas abiertos. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a referir con que tienen interacción con los factores ambientales. No es como que los celulares no, pero el bicarbonato tiene efectos más directos a corto plazo. Tiene un potencial también de amortiguación mayor que los componentes celulares. Entonces va a ser mejor para amortiguar. Y recordemos que pues básicamente va a estar en una interacción muy estrecha con el dióxido de carbono. Este va a difundir a las membranas celulares y pues se disuelve en el plasma, ya que tiene cierto carácter hidrofílico y tiene un coeficiente de solubilidad del plasma de 0.23.
la presión parcial va a estar por lo habitual en 0.03. Entonces, la presión parcial de CO2 va a estar aproximadamente en 5.3 kilopascales o más común 40 milímetros de mercurio. Y con esto nos podemos dar el lujo de ver la concentración plasmática multiplicando estos valores, este valor con este de acá abajo, que es lo que nos va a dar una concentración del CO2 disuelto en milimol por litro, lo cual va a ser igual a 1.2 y este CO2, perdón, así el CO2 va a estar en equilibrio con el ácido carbónico. Y esta reacción en el plasma es no enzimática. Entonces, eh, realmente la concentración del ácido carbónico va a ser muy baja, 0.017 milimol por litro. Em, Debido a este equilibrio que hay entre el CO2 y el ácido carbónico el CO2 disuelto, eh, es que el componente del bicarbonato va a ser, eh, va a ser parecido o igual a la suma del ácido carbónico más el CO2, es un aproximado del bicarbonato. Y ahorita vamos a explicar un poco de cómo funcionan los amortiguadores, o bueno, cómo son sus formas. Aquí hablando un poco de química, pues la ecuación que nos va a describir el comportamiento de amortiguador va a ser la ecuación de Henderson. Hasselbalch, que pues va a hacer interacciones entre el pH y los componentes del amortiguador. Y explicarlo muy brevemente, es así con la constante de disociación más el logaritmo de la concentración del bicarbonato, la presión parcial ¿cómo se llama esto? Y la concentración del CO2. Ahí está. Este es, esto es básicamente lo que nos va a explicar el comportamiento y el pH sanguíneo va a estar determinado por el componente básico y el componente ácido. Y va entonces la concentración de bicarbonato y la concentración del CO2 disuelto. Es lo que nos va a proporcionar eh, el pH sanguíneo. Entonces, normalmente, pues nos vamos a topar así siendo con los valores ideales. Un pH con una constante de disociación ácida, de disociación 6.1 más el logaritmo de 24 dividido 1.2, como habíamos visto, lo cual es igual a 7.40 de pH. Entonces, esta es la concentración normal, tomando en cuenta todos los factores que habíamos visto. Eh, ¿Y esto qué significa? Que tenemos una concentración de hidrógeno, que creo que sí, de hidrógeno, que no es en milimoles, sino es en nanomoles.
Aquí estamos. En nanomoles de 40. Entonces vamos a ver que el H más va a estar en esta concentración. Va a estar con una concentración de 40 nanomol por litro. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a ver un poco más detenidamente qué es lo que sucede qué es lo que sucede con los sistemas de amortiguación básicos de ácido. Entonces, el amortiguador de la hemoglobina en su forma ácida va a estar como HHB, H por el componente ácido, y en su base conjugada es el HB negativo, obviamente los eritrocitos. Las proteínas van a estar en su forma de H-prot, y pues la otra forma prot negativo, porque H, ahorita vamos a explicar por qué. Fosfato y bicarbonato. En su forma aquí y bicarbonato de 3 y pues su forma de bicarbonato. Bueno, estos tres van a ser componentes del líquido intracelular. Y pues, ¿por qué están protonados? Esto va a ser del LEC, líquido extracelular. Entonces, vamos a ver que estas formas protonadas son las formas ácidas, obviamente. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia a donar su protón. Y estos son buenos, estos son bases porque tienen la capacidad de recibir un hidrógeno o un protón. Entonces, solamente para tenerlo en cuenta, vamos a seguir ahora con qué es lo que sucede cuando aumenta o baja la concentración del hidrógeno, que es lo que va a reinar principalmente el pH. Pues el componente del bicarbonato, como que habíamos dicho, va a recibir los hidrogeniones. Entonces, al momento de aumentar la concentración de hidrógeno, ¿qué es lo que qué es lo que va a empezar a funcionar? El amortiguador bicarbonato para recibir el bicarbonato. Entonces, va a recibir, se va a juntar y va a formar ácido carbónico. Y entonces, posteriormente se va a convertir en CO2 y H2O por la anhidrasa carbónica. Entonces, vamos a ver que se convierte en una reacción algo así, donde se intercambia con el y de este lado con el CO2 y el agua. Entonces vemos que de un componente ácido tenemos su conformación básica y su conformación disociada. Entonces esto es cuando aumenta. Cuando disminuye, vamos a ver que en cambio vamos a tener, bueno, unos cambios de presión parcial también son importantes. ¿Por qué? Porque en este caso va a disminuir el bicarbonato y va a estar aumentada la presión parcial de CO2. ¿Por qué? Porque básicamente la anhidrasa carbónica va a venir y pues va a producir CO2. El CO2 se tiene que expulsar de alguna forma. Y este CO2 pues obviamente pues va a incrementar su presión, ya que hay más. Entonces ahora sí, cuando disminuye, pues ¿qué es lo que va a suceder? Se va a disociar en sus componentes, en sus componentes iónicos. ¿Cuáles son sus componentes iónicos? El bicarbonato y, los protones. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El efecto contrario. Va a retener, en este caso se va a intentar retener CO2, ya que va a disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces intenta retener CO2.
pues para aumentarla y entonces hacer un equilibrio con la reacción del bicarbonato y el CO2, con tal de también formar o acidificar, ya que si se vuelve muy ácido el ambiente, perdón, muy básico el ambiente, también nos va a dar problemas. Eh, entonces, ahora sí, vamos a meternos con el componente metabólico y respiratorio. El respiratorio, vamos a ver, ya que es la presión del CO2, pues obviamente va a estar principalmente controlado por los pulmones y el componente metabólico. Tiene relación con los componentes intracelulares y el componente del bicarbonato, que lo componen entonces los eritrocitos y los riñones. Eh, Ahora el bicarbonato lo van a generar tanto los eritrocitos como los túbulos renales. Esto se va a repetir mucho, entonces vamos a ver que los eritrocitos y estos van a contener la anhidrasa carbónica, que se abrevia como ACE. Esto va a convertir generalmente el CO2 en ácido carbónico al hidratarlo. Pero esta es una reacción interconvertible. Los riñones, ¿qué es lo que van a regular? Principalmente la reabsorción y síntesis. La reabsorción y síntesis y los eritrocitos van a ajustar. ¿Cómo lo van a ajustar? Pues lo van a ajustar van a ajustar sí, la concentración del bicarbonato. Entonces son dos funciones relativamente diferentes. ¿Qué es lo que pasa con el ácido carbónico? Se va a disociar en sus iones, como lo habíamos dicho. Em, Estos dos componentes obviamente están muy relacionados y pues tienen su relación o eh, ¿cómo se llama esto? Tienen su explicación más a fondo con algunos trastornos como la enfermedad pulmonar obstructiva constructiva crónica, perdón, obstructiva crónica, que es la que va a provocar un aumento del CO2, o sea, un aumento de la presión del CO2. Esto significa que se va a intentar hiperventilar. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Va a provocar una acidez, o en otras palabras, disminuye el pH. Si disminuye el pH, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar reabsorción de bicarbonato. Y esta reabsorción también, eh, si esta reabsorción también, pues es lo que va a equilibrar o lo que va a intentar compensar la acidez y la acumulación de CO2. Aparte, tenemos otro ejemplo que es una crisis asmática. En este caso, ¿qué va a suceder? Una hiperventilación. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues al haber una hiperventilación, va a disminuir la reabsorción de bicarbonato a nivel renal. ¿Por qué? Porque si se hiperventila va a disminuir la concentración del CO2 y por ende la presión parcial, que es lo que nos va a conducir a un estado de alcalinidad. Entonces estos van a ser problemas primarios respiratorios que se solucionan por una vía renal o una vía metabólica. En caso de cetoacidosis, en cambio,
vamos a ver una disminución de la concentración de bicarbonato. Los corchetes son bicarbonato, son concentración. Va a estimular o va a provocar una hiperventilación con tal de reducir los niveles de CO2 y la presión parcial, obviamente. Entonces, a la inversa, un incremento del bicarbonato va a producir a una disminución de la ventilación, que es lo que sucede en los casos que estamos hablando anteriormente. Ahora vamos a explicar un poco de la amortiguación intracelular. El ion hidrógeno lo van a amortiguar las proteínas y los fosfatos, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, la amortiguación se va a regir por relaciones del ácido fosfórico y el ácido, eh, el ácido fosfórico y no me acuerdo el otro, y el complejo proteína hidrógeno. Y la hemoglobina también lo es, ya que es un amortiguador proteico. eh, Se describe extracelular, pero pues sabemos que está en el eritrocito, entonces no es tan extracelular. Un exceso de hidrogeniones van a entrar a cambio del potasio, entonces hay un cotransporte. Hidrógeno-potasio. ¿Qué es lo importante de esto? Que el hidrógeno entra y el potasio sale. No es cotransporte, perdón, es contratransporte. Contratransporte. Y aquí es donde vamos a explicar lo de las arritmias. ¿Por qué? Porque una elevación de la concentración del hidrógeno, ¿qué es lo que significa? Que el pH va a disminuir. Si el pH disminuye, va a entrar mucho hidrógeno para amortiguar a nivel intracelular. Y vemos que entonces a nivel intracelular, ¿qué es lo que va a pasar? Que la concentración del potasio va a disminuir. Si disminuye la concentración del potasio intracelular, va a incrementar la concentración de potasio a nivel extracelular. Esto al llegar al músculo cardíaco va a producir relajación y dilatación, que es lo que nos va a provocar las arritmias. Solamente para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando sucede a la inversa, que disminuye la concentración plasmática de hidrógeno, pues es el mismo cuerpo el que va a donar los iones de hidrógeno, son las mismas células. Entonces las células van a suministrar del ion hidrógeno y pues va a entrar el potasio y va a provocar una hipopotasemia. Entonces al aumentar la concentración vamos a describir una hipercalemia. Y al disminuir la concentración, pues puede haber hipocalemia. No vamos a decir que siempre, pero puede haber. Ahí está. Entonces, y bueno, esto en términos de pH es que disminuye pH y aquí aumenta. En términos de acidemia y creo que es alcalemia. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se utilizan para las evaluaciones del estado ácido-base? Son los gases sanguíneos, ya que estos nos ayudan a determinar las presiones parciales de los gases a nivel arterial. Entonces es una prueba de primera línea importante con insuficiencia respiratoria. Entonces, estas medidas, ¿qué es lo que nos va qué es lo que nos va a decir? La presión parcial de oxígeno, de CO2 y el pH sanguíneo. Muy, muy importante. A partir de estos datos se puede calcular
la concentración de bicarbonato mediante pues la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ya tendremos dos de las tres variables que necesitan. Y pues se necesitan otros índices como la base amortiguadora, que es la cantidad total de amortiguadores, y pues las diferencias entre las cantidades deseadas y la cantidad real. Entonces, para que tengamos en cuenta estos valores, vamos a ver que los valores de presión parcial de oxígeno son alrededor a nivel arterial de 79 a 101 milímetros de mercurio. Esto a nivel arterial. La concentración de hidrogeniones no cambia. Entonces es de 35 a 45 nanomol por litro. El pH tampoco cambia en venoso o arterial, ya que no cambia la concentración del pH lógico. La presión parcial del CO2 es de 35 a 45 y pues venosa va a ser un poco más. Y el bicarbonato a nivel arterial de 23 a 30 milímetros de mercurio. Perdón, no, esto es concentración, no presión, porque no es un gas, es un sí, milimol por litro. Esto es a nivel arterial. A nivel venoso, con los mismos valores y en el mismo orden, vamos a ver que es de 36 a 50, mismas unidades de medida. Esto es para el oxígeno, para el CO2 y para el bicarbonato. Esto es de 30 a 50 y esto es de 22 a 29. Vemos que los mayores cambios pues se dan en el oxígeno por razones de intercambio gaseoso. Y pues nada, vamos a ver. Esto es lo principal. De ahí, ¿qué más podemos hablar? Pues hay que tener cuidado con los pacientes. En el caso de la, en el caso de la, así en el caso de la concentración, no el transporte, no, de la época, pero no lo encuentro. Aquí está. En el caso de la época hay que tener cuidado, ya que la reabsorción de bicarbonato puede elevar o puede aumentar entonces la concentración a nivel plasmático del bicarbonato. Entonces no puede ser directamente que solo bajemos los valores ácidos y ya, lo cual puede provocar un impulso hipóxico y pues causar una depresión respiratoria y matar al paciente. Hay que monitorizar estos gases y tratamiento con oxígeno. Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta. Eh, pues, siguiendo con los pulmones en el intercambio gaseoso, vamos a ver que aproximadamente se intercambian, no sé, 10.000 litros de aire pasan al día, pasan por los pulmones. Entonces, las vías respiratorias, pues recordemos que empezamos por la nariz, la tráquea, árbol bronquial, bronquiolos, alveolos, sacos alveolares, entonces cada vez más pequeño. Em, eh, pues estos alveolitos van a estar recubiertos del surfactante pulmonar, que ya hemos hablado de él. El surfactante es una sustancia lipídica, principalmente hecha de dipalmitoil.
fosfatidilcolina. Ahí estamos. ¿Qué es lo que va a provocar una disminución en la tensión superficial para evitar el colapso alveolar? Ahora sí, esto va a parecer más de fisiología, pero el centro respiratorio va a estar en el tronco del encéfalo. Repaso de anatomía. ¿Cuáles son los tres componentes del tronco encefálico? Es la mesencéfalo, protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. La ventilación va a estar influida por las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono. El principal estímulo pues va a ser el dióxido de carbono. Y vamos a ver que en este tronco encefálico va a haber receptores químicos o quimioreceptores. Estos quimioreceptores sensibles a dos valores, a la presión parcial del dióxido y al pH. Pues en circunstancias normales el estímulo para la ventilación va a ser el aumento como lo hemos comentado, de la concentración de dióxido de carbono o de la presión parcial. Sin embargo, cuando desciende o cuando hay una disminución de la presión parcial del oxígeno y hay una hipoxia, la presión parcial va a controlar, o sea, si disminuye, va a provocar hipoxia. Y va a comenzar con una ventilación eh, por un conjunto de receptores del callado aórtico. Entonces va a ventilar mediante el callado aórtico. Es que están los cuerpos carotídeos. Y pues el mecanismo o el impulso hipóxico, que es el impulso que maneja la presión parcial del oxígeno, va a estar gobernado o va a empezar a funcionar cuando las presiones parciales sean menores que 60. Menores que 60. Entonces tenemos los siguientes parámetros: la presión arterial del O2 con el FI2, que es, si no estoy mal, la fracción de oxígeno en el aire inspirado. Entonces esta es la relación entre la presión parcial y aire inspirado. Y el segundo es la saturación del oxígeno y el mismo valor del aire inspirado, fracción del aire inspirado. La ventilación y la perfusión van a ser dos términos diferentes que nos van a determinar el intercambio gaseoso. Entonces vamos a hablar de perfusión y ventilación. Las arterias pulmonares obviamente transportan la sangre desoxigenada desde la periferia hasta a través del ventrículo derecho y los alvéolos. Esto lo conocemos todos del ciclo cardíaco. La velocidad de difusión va a estar determinada por las presiones parciales entre el aire alveolar y la sangre. Entonces, ¿cuáles son las presiones que van a gobernar o van a decir cómo se intercambia rápido el aire? La velocidad de intercambio va a estar hecha por las presiones parciales. Entonces, vamos a ver que lo que más nos va a interesar son las presiones de los alvéolos, que la presión alveolar es de 13.7 milímetros de mercurio y la presión del CO2 5.3 y en pascales, 98 y 40.
por si preguntan. Pero esto es hablando de alvéolos. Es lo que pues, más nos va a interesar, obviamente. Em, Vamos a ver que en comparación del aire seco o del aire que respiramos, pues la concentración del hidróxido, perdón, del dióxido de carbono es bastante alta, ya que en el aire es menor a 0.13. En cambio, el oxígeno baja bastante, ya que es 21.2 del aire. Y pues es un poco superior a la del aire, ya que pues evidentemente hay más concentración afuera y nosotros desechamos el dióxido de carbono, entonces va a estar más elevada en nuestro interior. Y también pues a la presión de vapor de agua. El dióxido es mucho más soluble en agua. El CO2 es, habíamos visto, hidrofílico. Es más hidrofílico que el oxígeno. Entonces es un indicador mejor ya que tiene mayor equilibrio o se equilibra de mejor forma. Entonces los problemas primero se van a notar en, sí, cuando surgen problemas, lo primero que se nota, o el primer indicador, es el descenso o una alteración de la concentración del oxígeno o o una, ¿cómo se llama esto? Una hipoxia. Entonces, cuando realmente vemos, esto es nuestro principal, y cuando realmente vemos que disminuye del CO2, cuando disminuye la presión del CO2, entonces alerta porque es un problema grave, algo grave. El otro factor también va a ser la velocidad de la sangre de los pulmones. Entonces, la velocidad pulmonar, la velocidad de sangre pulmonar, eh, o sea, o en otras palabras, la velocidad de perfusión. Entonces, la ventilación alveolar es de aproximadamente 4, arriba, la perfusión alveolar va a ser normalmente de 4 litros por minuto y la ventilación de 5 litros por minuto. O sea que la relación entre la ventilación y la ventilación y la perfusión es de 0.8 para saberlo. Y las alteraciones de estos valores pues pueden producir problemas diferentes, ya que cuando algunos alvéolos se colapsan, entonces al colapso alveolar, vamos a ver que hay partes que pueden estar bien perfundidas y mal ventiladas. Mm, pues como consecuencia de esto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a disminuir la presión parcial del oxígeno en la sangre porque hay menos difusión desde el aire alveolar. Y la presencia de sangre pobre en oxígeno en la circulación arterial se va a desconocer como derivación arterial. Cuando, pues al contrario, está mal perfundido, pero bien ventilado, ¿qué es lo que sucede? Y no puede producirse el intercambio gaseoso. Entonces es como
que el pulmón no tuviera alvéolos. Y esto se llama espacio muerto fisiológico. Ahí está. ¿Qué es lo que puede provocar? Hay un montón de trastornos que pueden provocar esto. Las deformidades en la caja torácica, traumatismos, enfisemas, síntesis inadecuada surfactante, obstrucción bronquial, constricción, deterioro, ta, 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 ta. Y pues, así como la deformidad va a dificultar la ventilación por el movimiento, los traumatismos igual la ventilación, el enfisema destruir alvéolos, entonces puede afectar la ventilación. Y así nos vamos con todos. ¿Qué es lo más a resaltar? Que los problemas circulatorios ¿qué es lo que nos va a afectar? La perfusión. Es para saberlo. La COVID-19 pues, puede provocar hipoxia y es la principal causa de muerte, la insuficiencia respiratoria. Y es compatible con otra enfermedad o con otro síndrome de dificultad respiratoria aguda. Em, Esto, pues, ¿cuál fue la principal muerte del COVID? La insuficiencia respiratoria. Em, Estos daños que se mostraron van a ser daños alveolares y del epitelio pulmonar. Y pues, ¿cuál fue la causa distintiva? La característica distintiva fue trombosis. Trombosis en los capilares alveolares y angiogénesis o crecimiento vaso nuevo. Em, Vamos a ver, creo que último, sí, lo voy a dejar en trastornos del ácido base y lo grabo después. Pero vamos a ver el manejo en los eritrocitos. Vamos a ver eritrocitos. Los eritrocitos van a transportar el CO2 a los pulmones en una forma fija, como bicarbonato. Como bicarbonato. El metabolismo va a producir aproximadamente 200 a 800 mililitros por minuto de CO2. El CO2 se va a disolver en el agua, generar ácido carbónico, se disocia en hidrógeno y carbonato, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el CO2? Va a producir iones de hidrógeno. En el plasma esta reacción va a ser no enzimática y va a proceder lentamente. Entonces vamos a decir que la conversión de esto en ácido carbónico en el plasma es no enzimática. Y va a ser lenta. De forma que solo se van a generar cantidades mínimas de este ácido carbónico. Pero la misma reacción a nivel celular que lo va a llevar a cabo anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica, pues ya vimos dónde está y qué es lo que va a hacer. Entonces,
esta reacción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fijar el dióxido de carbono, lo va a fijar como bicarbonato. Y pues el ion hidrógeno, ¿qué es lo que le va a suceder? El hidrógeno lo va a amortiguar la hemoglobina. ¿Y por qué es esto? Porque recordemos que para regresar a su estado tenso, la hemoglobina necesita recomponer puentes salinos y que va a necesitar 2 hidrogeniones por tetrámero. Pues el repasito de hemoglobina, ya lo vimos. Y pues ahora ya yéndome a lo que corresponde, este se va a ir al plasma para funcionar como amortiguador. Y se va a desplazar se va a desplazar, ¿cómo se llama esto? Por contratransporte igual. Entonces va a ser un contratransporte de cloruro. Entonces, el 70% de este dióxido de carbono, ¿qué es lo que le va a suceder? Va a hacerse bicarbonato. El 20 del CO2 se va a los pulmones. O bueno, se une a la hemoglobina y se va a unir a la hemoglobina en grupos carbamina. Y el 10% va a estar en el plasma, como el DCO2 disuelto. En los pulmones, ¿qué es lo que va a hacer? Una presión parcial mayor va a facilitar la disociación por el efecto Haldane. Entonces el efecto Haldane va a provocar que a una mayor presión parcial el intercambio o la disociación de la hemoglobina más fácil del CO2 con la hemoglobina. Entonces la hemoglobina va a liberar los iones de hidrógeno, recordemos esto es igual, ¿no? Y van a reaccionar para formar bicarbonato y perdón. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a liberarse, se libera el H+, que va a formar, que va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico va a producir o se va a intercambiar en su producción de CO2 más agua. Ahora, ¿cómo lo van a manejar los riñones y el manejo del bicarbonato? Al igual que pues, en los eritrocitos, las células tubulares distales y proximales van a contener la anhidrasa carbónica. Y pues este bicarbonato filtrado a través del glomérulo se va a reabsorber en el túbulo proximal. Entonces esto va a reabsorber bicarbonato, el túbulo proximal. Y la orina va a estar por ende casi libre de bicarbonato. Las superficies tubulares renales que dan a la luz, las luminales, son relativamente impermeables al bicarbonato. Entonces el bicarbonato filtrado se va a combinar en la luz
con ion hidrógeno. Y pues este ácido carbónico se va a convertir en CO2 y agua. Entonces realmente vamos a ver que no se reabsorbe como tal, como dióxido de carbono, como un bicarbonato. Aquí primero se va a formar esta reacción. Se va a formar no enzimático porque es en la luz, no hay ninguna célula. Se va a formar ácido carbónico y este se va a disociar en agua y CO2. Esta anhidrasa carbónica en donde va a estar en la membrana luminal de estas células. Y el CO2 es el que va a difundir. Va a difundir y ahí otra vez se va a volver, ya intracelularmente se va a volver otra vez ácido carbónico y se va a disociar nuevamente en sus iones hidrógeno y iones bicarbonato. El bicarbonato se va a ir al plasma y se va a secretar esto a la luz del túbulo para atrapar más bicarbonato. Entonces, este proceso, ¿para qué se va a usar el hidrógeno? El hidrógeno se usa como un mecanismo de reabsorción del bicarbonato. Entonces realmente no se usa y no se excreta en la orina el hidrógeno o el ion hidrógeno. Los túbulos distales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sintetizar bicarbonato de novo. Y estos sí van a excretar hidrógeno. Ahora, a medida que el bicarbonato del túbulo distal se va a sintetizar, va a haber una pérdida neta de iones de hidrógeno, como una ganancia neta de bicarbonato. Entonces el proceso es el siguiente. Al bicarbonato, al dióxido de carbono cuando difunde a la luz de las células, la anhidrasa carbónica lo convierte en ácido carbónico, se disocia, etcétera, etcétera. El bicarbonato se transporta hasta el plasma y el ion hidrógeno hasta el túbulo. Hasta aquí todo normal. Pero en el túbulo distal, en la luz tubular, no hay bicarbonato. O sea que realmente no se reabsorbe nada. En el túbulo proximal, ¿qué es lo que va a haber? Solo va a ser reabsorción. Aquí no hay que reabsorber nada. Entonces, aquí no hay, todo se reabsorbió. ¿Qué es lo que le va a pasar al ion hidrógeno? Va a estar amortiguado ¿por qué iones? Por los fosfatos. Entonces van a estar presentes en donde los fosfatos, en el filtrado del riñón, en el filtrado tubular, y también con el fosfato y el amoníaco. El amoníaco en los túbulos renales y se va a excretar en la orina. ¿Y de dónde diablos viene este amoníaco? Esto lo va a generar la glutaminasa y se va a generar ya que la glutamina se va a volver en ácido glutámico. Nítido. Y el amoníaco va a difundir a la membrana luminal, lo que permite que este ion hidrógeno quede atrapado como amonio. Entonces, realmente el amoníaco, al sumársele esto, va a formar amonio. ¿Cuál es la fórmula del amonio? NH4.
¿Cuál es la fórmula del amoníaco? NH3. Y ahí muere. Y entonces el amonio es impermeable. Y con esto quedamos por hoy. Me faltan trastornos. Y pues tendría que explicar solo los trastornos, pero el concepto de ácido base ya está.